Dios les bendiga más. Amén. Dios les bendiga un poquito más. Amén. ¿Cómo se siente el día de hoy? Bendecidos. Amén. Hasta ahí. ¿Y qué más? Y oliendo a gloria. Muy bien, me alegro. Me alegro de que estemos una vez más aquí en la casa del Señor. Amén. Para aprender un poquito más de su palabra. ¿Alguien leyó la lección? ¿Nadie? Amén. Nos habla sobre, mande. Sí, sobre el Espíritu Santo. Y la lección es un nuevo poder. El bautismo con el Espíritu Santo. Yo quiero preguntarles a ver quién sabe algo sobre el bautismo con el Espíritu Santo. Clase. Hermana Diana. ¿Nadie? Cuando el Señor nos llena de su poder y de su gloria cuando hemos renacido nuevamente. Amén. Muy bien, hermano, muy bien. Pero normalmente nosotros como cristianos, ¿al qué asociamos al bautismo con el Espíritu Santo? ¿Al qué? Al hablar en lenguas. Muy bien. Asociamos eso al hablar en nuevas lenguas, como decimos normalmente. Ok, pero el bautismo con el Espíritu Santo es más que eso. Es más que hablar en lengua o es más que un don de lenguas. Amén. Es un proceso. Si usted va viendo, nosotros vamos las lecciones uno a uno. Primero, ¿cuál fue la primera lección? ¿Alguien se recuerda? ¿O alguien lo busca en sus notas ahí? Una nueva vida. Entonces, primero nosotros tenemos que nacer. Amén. Y así ir evolucionando cada día en el caminar con Cristo. Hasta que llegamos a este punto del bautismo con el Espíritu Santo. Pero lo que quiero transmitirle con la lección es que el bautismo del Espíritu Santo es más que hablar en lenguas. Amén. Es más que eso. Pero se asocia con eso. En su libro dice, en la lección anterior, vimos como desde nuestra conversión, el Espíritu de Dios está con nosotros. Dice, nos da vida nueva, nos ayuda de diferentes maneras y forja el carácter de Cristo. Dice, ¿dónde? En nuestra vida. Pero dice, el propósito de Dios no es que tengamos una vida nueva al nacer del Espíritu y que su Espíritu esté con nosotros, sino que ¿encontraron todo lo que dice el libro? Es que estoy preguntando y ustedes como que no están aquí todavía. Dice que el propósito no solo es que tengamos una vida nueva al nacer del Espíritu, sino que experimentemos el poder del Espíritu para una vida y un servicio eficaz a Dios. Pero ahí hay una cosa que me gusta a mí, que dice, para que nosotros, dice, experimentemos. Experimentemos. Ok, muy bien. Mire, quiero que me ponga atención y quiero llevarlo desglosado paso a paso para que no se me vaya a perder. Cuando ahí dice para que nosotros experimentemos el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es experimentar? Vivir cosas nuevas, lo completamos, vivir cosas nuevas. Ajá. Conocer lo que es real. Conocer lo que es real. ¿Algo más? Conocer lo que es una persona, no es como se nos dice, se nos hace creer que es una paloma, forma de una paloma, juego, aceite, sino él es una persona real, una persona que no vemos, pero está, existe. Sí, muy bien. Muy bien. Pero ahí entramos en lo mismo en conocer. Amén. Vamos, otra más. También pienso que cuando viene el bautismo del Espíritu Santo, aparte de hablar lenguas, puedes ver visiones, puedes ver las tinieblas, puedes ver la oscuridad. Amén. Ahí entramos en experimentar. Estamos, ¿cómo? Ahí era donde lo quería llevar yo. Experimentar cosas sobrenaturales, no naturales.
cosas que nosotros no hemos visto, cosas que nosotros no hemos oído, cosas que nuestros ojos no van a ver, sino cosas que se perciben a través del Espíritu. Porque experiencias con la carne, ¿quién no tuvo o quién no ha tenido? Todo mundo. Pero experiencias en el Espíritu pocas veces se tienen. Y es lo que yo decía en las lecciones anteriores. A veces a nosotros se nos olvida que nosotros somos un ser tripartito: alma, cuerpo y espíritu. Y a veces nosotros tenemos más experiencias carnales que experiencias espirituales. Estamos en la parte espiritual, estamos como atrasados, porque rara vez tenemos una experiencia espiritual. Amén. A veces es más fácil tener una lucha, digamos, tal vez físicamente o verbalmente, a tener una lucha espiritual. Rara vez nosotros como cristianos tenemos experiencia con sueños, visiones, ángeles, arcángeles, demonios. Rara vez. ¿Por qué? Porque nuestra parte espiritual está dormida. Amén. Nuestra parte espiritual está dormida y es lo que necesitamos despertar. Por eso la lección dice que más que una nueva vida al nacer, sino que Dios lo que quiere es que nosotros experimentemos el poder del Espíritu Santo. Oiga, cuando nosotros experimentamos el poder del Espíritu Santo, nosotros vivimos una vida victoriosa y un servicio eficaz a Dios. O sea que a medida que nosotros experimentamos las cosas sobrenaturales, la sobrenaturalidad de Dios, experimentamos cosas nuevas. A ver, cuando nosotros hablamos de sobrenatural, ¿qué significa? Que es algo que está fuera de lo natural, que es algo que no es común, que no lo miramos y que rara vez lo vamos a ver y lo vamos a entender. Amén. Eso es la sobrenaturalidad de Dios. Y me voy a meter un poquito ahí, porque cuando nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo, nosotros creemos que el bautismo con el Espíritu Santo es solo hablar en lengua. No. Y la Biblia dice que el hablar en lengua es una evidencia del bautismo con el Espíritu Santo. Pero en realidad, ser bautizado con el Espíritu Santo es entrar en una nueva etapa de tu vida como cristiano. Es experimentar cosas nuevas. Es que tú tienes acceso a un poder ilimitado que te va a llevar a cosas sobrenaturales. Cuando hablamos de la sobrenaturalidad de Dios, yo siempre he dicho, y yo tengo una frase que parecerá un poco loca o un poco fuerte, pero yo siempre he dicho, yo tengo una frase que digo: si los cristianos sirviéramos a Dios como servíamos al mundo, nosotros no camináramos, nosotros levitáramos, nosotros voláramos. Esa es parte de la sobrenaturalidad de Dios. Y a veces la otra vez yo estaba discutiendo esa frase con alguien y esa persona me decía que era un poco como exagerada. Pero en realidad yo sirvo a un Dios sobrenatural. Porque digamos, si usted se pone a pensar, no, vamos a ir al Nuevo Testamento. Vamos a irnos al libro de Hechos para allá. Vamos a dejar atrás, no es que me estoy saliendo de la Biblia, sino que quiero llevarlo al contexto del Espíritu Santo. Dice la Biblia que cuando el Espíritu Santo obraba en los apóstoles, pasaban cosas sobrenaturales. Vamos, porque no era Pedro el que sanaba a los enfermos, ni era la sombra de Pedro. ¿Quién era? Era el poder del Espíritu Santo. Óigame, perdóneme usted, eso es sobrenatural. Eso es una cosa sobrenatural. No había una imposición de manos, no había oración, no había nada. Era el simplemente hecho de que cuando Pedro pasaba, la sombra que Pedro reflejaba sanaba a los enfermos. ¿Qué es eso? Sobrenaturalidad. Es poder de Dios. Es experiencias nuevas, cosas que, vamos, que cualquiera que las ve en este entonces, no las vamos a creer o nos vamos a quedar, wow. Wow. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a ver lo sobrenatural de Dios. Creemos que el bautismo con el Espíritu Santo se queda hablar en lengua. No. Y hay un mundo que nosotros tenemos que explorar. El Espíritu Santo es el que nos enseña un mundo para explorar. Ese es un bautismo con el Espíritu Santo. Y todavía no me quiero salir de ahí porque me encantó tanto eso. Que experimentemos el poder del Espíritu. ¿Usted cree que usted en 2 años de convertido como cristiano puede conocer el poder del Espíritu? Amén. Desde que se convierte, hermano. Sí, pero ¿usted cree que lo puede, que usted diga, no, yo entiendo lo que es el Espíritu Santo? No.
Usted puede tener 15 años de cristiano, 20 años, conocer teología, conocer Biblia y jamás va a llegar a comprender todo lo que significa el Espíritu Santo o todo lo que es la sobrenaturalidad de Dios. Porque yo siempre he dicho, nosotros somos seres finitos y Dios es un ser infinito que no tiene fin. Entonces nosotros podemos conocer algo, podemos tener algunas experiencias con Dios, pero no es que lo conocemos todo de Dios, no es que conocemos todo del Espíritu Santo. Otra cosa, mis experiencias son mis experiencias, sus experiencias son sus experiencias. Si usted se va a la Biblia, ninguno de los apóstoles tenía las mismas experiencias. No. Al que le tocó predicar, al que le tocó sanar enfermos, al otro que le tocó, lo mandaron a una isla a ver visiones. Todo el mundo tuvo sus experiencias diferentes. Pero las experiencias de cada uno de nosotros dependen de la búsqueda que nosotros tenemos con Dios. Porque muchas veces nosotros queremos experimentar en el poder del Espíritu Santo. Sin búsqueda, sin una búsqueda es imposible experimentar. Nosotros no podemos experimentar lo que es el poder del Espíritu Santo sin buscar del Espíritu Santo. No se puede. Amén. Ahí más abajito hay una palabra que probablemente usted la haya escuchado. Y es una palabra que dice, lo llamó el Consolador. ¿Lo tiene usted? Amén. ¿Todos? Amén. Lo llamó el Consolador. Hermano, usted no tiene el libro. En el gabinete de ahí de la entrada, en el que está así enfrente entrando, hay una caja con libros. Agarre uno de ahí. Dice, lo llamó el Consolador, término que viene del griego paracleto, y yo sé que usted ha escuchado esa palabra paracleto, que significa uno llamado a estar al lado. O sea, uno que camina al lado suyo. Eso es el Espíritu Santo. Uno que camina al lado de nosotros, uno que camina al lado suyo. Amén. Solo se lo aclaro porque yo sé que por ahí lo había escuchado, entonces para que no se pierda. Ok, vamos más abajo y dice el bautismo con el Espíritu Santo. En el libro de Hechos se menciona la frase, ¿cuál frase? Fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando los discípulos fueron bautizados con el Espíritu Santo, podemos decir que el bautismo con o en el Espíritu Santo es que es la primera experiencia de ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, si yo le pregunto a usted, ¿qué es el bautismo con el Espíritu Santo? Una primera experiencia, ¿una experiencia de qué? De ser lleno del Espíritu Santo. Voy a tocar una cita que yo sé que usted ya se la sabe. Cuando nosotros anhelamos el ser llenos del Espíritu Santo, ¿para qué es? O el ser bautizados con el Espíritu Santo, ¿para qué es? Para recibir poder. Para recibir poder, hermana Jackie, ¿qué dijo usted? Para edificación de nosotros mismos también. ¿Alguien más? Limpieza de pecados. Probablemente. Sí, probablemente, porque el que convence al hombre del pecado es el Espíritu Santo, sí. Para hacer nueva criatura, para sanidad, ok, sí, muy bien, todo eso. A veces nosotros queremos, hermanos, hacer cosas sin la llenura del Espíritu Santo, y no es así. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, ¿qué les dijo? No se muevan. ¿Hasta que qué? Hasta que sean llenos del Espíritu. ¿Lo encontró, hermano? Según yo había una caja ahí con unos libros, según yo. Ok, entonces Jesús les dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Mire, ser lleno del Espíritu Santo es eso. Es que Él nos prepara a nosotros. Es que Él nos capacita a nosotros. Es que Él te enseña a ti, porque todo eso lo vimos en las clases anteriores, que Él es maestro, que Él es guía, que Él es consolador. Entonces es necesario que todos los cristianos estemos llenos del Espíritu Santo para
fluir en el Espíritu Santo. Si nosotros en realidad queremos edificar el cuerpo de Cristo, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Porque nadie comenzó su ministerio sin estar lleno del Espíritu Santo. Incluso el mismo Jesús. Los apóstoles también. Los apóstoles también, porque el Pedro que yo conozco, el que le cortaba la oreja a las demás, el que era impulsivo, todavía le faltaba algo. Andaba con Jesús, caminaba con Jesús, escuchaba las enseñanzas de Jesús. Jesús le decía las parábolas, pero ¿qué le faltaba? No había moldeado su carácter. Ser lleno del Espíritu Santo. Eso le faltaba, ser lleno del Espíritu Santo. Por eso les dijo, no se tienen que mover. Entonces la Biblia dice, quiero que lo busque, Hechos. Gloria a Dios. Lo tiene. Quiero que se vaya al 1, le voy a dar unos versículos. Lo que estaba hablando ahorita, Hechos 1:4. ¿Lo tiene? Hechos, ahí, por el Nuevo Testamento. ¿Lo tiene? Ok, 1:4. Dice, se lo voy a dar para que usted se fije que se lo dice la Biblia, no se lo digo yo. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados, ¿con quién? Dentro de no. Les dijo, esperen, en pocas palabras, esperen. Es cierto, han caminado conmigo, estoy parafraseando lo que dice la Biblia. Es cierto, ustedes han caminado conmigo, han escuchado las enseñanzas del reino, les he hablado en parábola, les he dicho esto, les he dicho lo otro. Han visto milagros, porque los habían visto, han visto a Dios obrar, pero espérense, que todavía le falta algo. Todavía le falta el Paracleto, todavía le falta alguien que camine con ustedes. Todavía le falta alguien, porque es que dijo Jesús, yo no los puedo dejar solos. Porque si yo los dejo solos, ¿qué va a pasar? Pedro sigue cortando orejas, el otro sigue dudando, el otro sigue... Entonces, espérense, un momento, espérense. ¿Por qué creen que es necesario? Si ellos esperaron, ¿por qué nosotros no? Si los apóstoles, que son los apóstoles, fueron llenos del poder de Dios, ¿nosotros lo necesitamos o no lo necesitamos? Lo necesitamos también. Claro que lo necesitamos. Necesitamos de eso. Sigamos. ¿Sigue ahí? Ok. Nos vamos a pasar al 12. 1:12. Versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simeón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estaban, ¿qué dice? Unánimes en oración. Aquí va la primera clave. Ay, Dios mío. Había una. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Todos perseveraban unánimes en oración y ruego. No estaban revisando el teléfono, no estaban chismeando, no estaban contando chistes. Dice que estaban perseverando en oración y en ruego. ¿Recuerdan qué dijo Jesús? Yo voy ¿a qué? A rogar al Padre para que envíe al Consolador. Entonces, si Jesús estaba rogando al Padre, los discípulos, ¿qué estaban haciendo? Estaban rogando también en la tierra. Jesús intercedía y ellos intercedían. Estaban juntos en un mismo pensar con Jesús, pero había una búsqueda. Y a veces nosotros queremos ser llenos del Espíritu Santo, experimentar el poder del Espíritu Santo sin
Sin búsqueda y sin unidad. Unánime. Ok. Pero ahí estaban todos los apóstoles. Unánime. El grupo de la iglesia. Por ejemplo, unánime todos juntos. Pero a veces a nosotros solo nos toca también. Porque vamos, que hoy todo el mundo, cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, a no todo el mundo le interesa el tema del Espíritu Santo. Siendo realista, no a todo el mundo le interesa. Pero cada uno tiene que tener esa hambre y esa necesidad por experimentar cada día más de Dios. Porque mis experiencias, como dije al principio, no van a ser las experiencias de otra persona. Cada quien Dios lo capacita de la manera que Él quiere capacitar. Ok, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ay, Dios mío. Sigue aquí. Recuerde eso. Búsqueda. Sí, búsqueda. Sigamos. Dice en el 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, vuelve a decir, unánimes juntos, porque habían 120. Todos estaban en un mismo sentir y en un mismo pensar, pidiendo exactamente lo mismo. ¿Qué querían ellos? Ser llenos del Espíritu Santo. Necesitaban. Entonces, los 120 que estaban unánimes juntos, pidiendo exactamente lo mismo. Había una unidad en oración, había una unidad carnal, había una unidad en el Espíritu. Unidos pidiendo lo mismo, como nosotros. Decláralo, hermano, como nosotros. Amén. Vamos aprendiendo. De eso me consta, vamos aprendiendo. Todos unánimes juntos, y dice la palabra del Señor. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Yo quiero que por un momento usted se vaya al día de Pentecostés, que se salga de aquí y se vaya al día de Pentecostés. Le doy permiso, que saque esa cabeza y que vuele esa imaginación. Es que a veces nosotros, hermanos, mire, a veces la mente de nosotros nos sirve para pensar tontería, pero para meternos en la Biblia no nos sirve. A veces usted, ¿qué estará haciendo ese hombre? Yo creo que ha de andar en el trabajo, pero ¿qué hará en el trabajo? No, piense en lo que dice la Biblia. Métase en lo que dice la Biblia. Yo quiero que se vaya a ese versículo. Y de repente vino del cielo un estruendo. Un estruendo del cielo. Vamos a parafrasearlo. Un estruendo del cielo. Como un relámpago. Como un relámpago, como un trueno. Usted se imagina un trueno. Algo de repente. Vamos, que uno brinca, hermano. Y no precisamente de la unción, uno brinca del miedo cuando escucha un trueno. Amén. Todos, ¿verdad? Nadie me va a decir que es valiente. Y después del trueno, escucha lo que pasó. Después del estruendo. Y dice, como un viento recio que soplaba. Y dice, el cual llenó toda la casa. Usted se imagina que un viento recio. Podemos decirlo así, porque si es recio quiere decir que era fuerte. Usted se imagina el pelito de esas mujeres soplando para todos lados, la falda, las túnicas de los apóstoles. Y, hermano, fue algo maravilloso. Algo sobrenatural. Vamos, porque si estamos aquí cerrados y de repente empieza a haber un viento recio aquí, usted va a decir, hey, ¿qué está pasando? Porque que pase afuera es normal, un viento que sopló, pero adentro, un estruendo. Y yo pienso yo, no lo dice la Biblia, pienso yo, lo aclaro, que dice que fue como un trueno. ¿Y si fue el Padre que habló? Porque la Biblia dice que cuando el Padre habla, la voz es como un trueno. ¿Y si fue el Padre que habló? ¿Y si fue el Padre que les habló a ellos? Y dice, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Y se les aparecieron, dice, lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Diga conmigo, desde ahí comenzó lo sobrenatural. En la vida de ellos, porque lo sobrenatural ya había comenzado. Pero en la vida de ellos comenzó a haber algo diferente. Diferente, ya había algo nuevo.
Ya habían algo nuevo, había un lenguaje que nadie y que todo el mundo que lo escuchaba decía, ¿y qué hablarán estos locos? ¿Qué dirán? Es algo sobrenatural, algo que no nos vamos a entender, mi amado hermano, no lo vamos a comprender. Amén. Y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos aquí fueron bautizados con el Espíritu Santo ya? Levante la mano. Ok, bien. Es algo sobrenatural. Y como dice la Biblia, la primera evidencia es el hablar en otras lenguas. De ahí comienza lo hermoso que es. De ahí usted comienza a experimentar, de ahí usted comienza a buscar. Si usted busca, usted va a encontrar. A medida que usted vaya buscando, usted va a ir encontrando. Amén. Y dice, según el Espíritu les daba que hablasen. Según el Espíritu. Escuche bien el 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos y de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Cuando la demás gente escucharon lo que estaba pasando en el aposento alto, dice que se juntaron para ver. Escuche bien. Y estaban confusos, estaban confundidos. Le digo por qué estaban confundidos. Porque el carnal siempre va a estar confundido con lo espiritual. Porque el carnal nunca va a entender lo espiritual. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Pablo lo dice. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Sigamos. Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y dice, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Hablaban diferentes lenguas, diferentes idiomas. Diferentes idiomas. Imagínense que yo vaya a China y me ponga a predicar en chino. Y yo ni sé ni papa de chino. Usted vaya por Francia y a usted se le sale el francés bonjour. ¿Y usted qué? ¿Qué francés? Si a duras penas puede hablar español y mal hablado. Y mal hablado, pues hay que ser realista, hermano. Mal hablado lo hablamos. O usted le toque, o usted el Señor le ponga a hablarle a un gringo ahí y usted empiece a hablarle en inglés. Para ese ratito. ¿Quién es? ¿Usted? Porque usted se las puede todas. Es el Espíritu Santo. Es Él, hermano. Él. A veces es lo que pasa. A veces hay pequeñas cosas, hermano, que son sobrenaturales y nosotros no lo vemos como sobrenatural. No lo vemos como sobrenatural porque son cosas, hermano, sobrenaturales que solo el Espíritu Santo hace. Solo Él hace. Sigamos. ¿Va entendiendo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Va entendiendo? Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? ¿A alguien le gustaría ser bautizado con el Espíritu Santo? Amén. Yo no sé cómo fue su experiencia cuando a usted lo bautizó el Espíritu Santo. No sé. Como le digo, cada quien tiene su experiencia distinta. Yo recuerdo que estábamos en el otro templo. En el otro templo, en el templo antiguo. No vamos a decir viejo, en el templo antiguo. Ok, estábamos y yo me recuerdo que una persona un día antes había dicho como que el Espíritu Santo se iba a empezar a derramar sobre el pueblo. Sobre los que quisieran, ¿verdad? Y yo me recuerdo que ese día, que comencé a danzar. Pero comencé a danzar de una manera que yo me perdí. Y me fui y yo caí. Yo me recuerdo que caí. Me contaron que había hablado en lenguas, pero yo no me recuerdo qué dije en las lenguas. Ok, y esa es mi experiencia, yo no sé la suya. Yo recuerdo que cuando me levanté, yo pedí agua porque sentía la boca seca y sentía mi lengua pesada. Pero no me recuerdo, yo solo me recuerdo que me levanté del piso y yo quedé viendo todo y dije, estoy en la iglesia. Y me volví a caer, porque no sabía dónde estaba. En lo que me pasó yo no sabía dónde estaba. Yo recuerdo que me levanté y miré la iglesia y todo. Dije yo, ok, estoy en la iglesia. Y me volví a caer en el piso. Pero es mi experiencia. Muchas veces confundimos la llenura o el bautismo del Espíritu Santo, que es hablar en lenguas, con un don de lengua. Y es muy diferente. Usted, en el momento de que el Espíritu Santo lo bautiza,
Usted habla lenguas, claro, porque dice la Biblia que es la primera evidencia, pero después fluir en el don de lenguas son otros 20 pesos. Amén, porque es un don, la Biblia lo dice, que es un don que es dado. Y no todo el mundo tiene el don de hablar en lengua. Y usted sabe que el don de lengua, ¿cuánto lo anhela la gente? No sé por qué. Yo no sé por qué, pero hoy en día creemos, hermanos, que hablar lengua es como el wow. Y Pablo dice, no lo digo yo, lo dice Pablo, anhelen los mejores dones. Porque dice, cuando uno habla en lengua, dice la Biblia, tampoco lo digo yo, dice la Biblia que es para la edificación de uno mismo, para la edificación de uno mismo. Eso es lo que dice la Biblia, no lo digo yo, la Biblia es clara con eso y lo dice. Y dice que, amén. Y cuando hay alguien fluyendo en lenguas, tiene que haber alguien para no entrar en un desorden. Entonces, a veces nosotros, hermanos, yo siempre he dicho, a veces anhelamos un don. No, anhela el que da los dones. Anhela el Paracleto. Porque es que mire, cuando uno camina con... Lo puede usar hasta Rachel. Vení, Rachel. Es que me quedé buscando, hermano, un niño. Y dije yo, ok, mire. Dice la lección, o dice la Biblia también, que tener el Espíritu Santo es tener a alguien con uno. Que consolador viene del griego paracleto, que significa el que está al lado. El que está al lado de uno. Quiere decir que la persona que tiene el Espíritu Santo camina con el Espíritu Santo al lado. Amén. Al lado. Ok. Si a mí en un determinado momento, como los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo, si a mí en un determinado momento, a mí me necesita el que me usa para liberación, me puede utilizar, porque a él se le antoja utilizarme. No porque yo tal vez tenga un don. Claro, hay dones fijos en cada una de las personas. Yo lo que quiero decirle es que hay gente que el Señor la usa para varias cosas. Don de liberación, don de sanidad, don de profecía, don de ciencia, pero es Él. En un determinado momento, si Él quiere utilizarme a mí en una liberación, me lleva y me utiliza, porque es Él. Amén. Si Él en un determinado momento me quiere utilizar para un don de sanidad, me lleva y me utiliza para un don de sanidad. ¿Sí me entiende? Porque no es tanto anhelar un don. A veces anhelamos, ay Señor, dame que yo quiero ser profeta, que yo quiero ser evangelista, que yo quiero... No, anhélelo a Él. Anhele la presencia del Espíritu Santo, que Él le va a dar conforme a Él quiera darle. Si Él lo quiere utilizar para lo que sea, que lo utilice. La Biblia no me habla que Él tiene un límite de talentos. O sí, me dice que solo te puede utilizar en una cosa. No, Él da conforme a como uno lo administre. Si Él me da 5 dones o 5 talentos y yo soy buen administrador, me van a dar más. Pero si a usted le dan uno para prueba y usted lo entierra, ¿qué va a pasar? Se lo quitan. Entonces no es anhelar los talentos, no es anhelar los dones, es anhelar al que da los dones. Amén. Al que los da. Gracias, Rachel. ¿Viste? Que fuiste mi modelo hoy. Amén. Y a su nombre. Ok, sigamos. El nacer del Espíritu y el bautismo con el Espíritu. ¿Lo tiene? Hay un en el inciso 4 de ahí, que dice los creyentes en Samaria y en Éfeso. ¿Lo tiene? Dice, son bautizados con el Espíritu después de su conversión. Y quiero que busque Hechos 8, 4, 28. Hechos 8, 4 al 24. Del 4 en adelante. Vamos a desglosar este pasaje de la Biblia. ¿Lo tiene? Quiero que lleve la lectura por ahí. Dice, pero los que fueron esparcidos, ¿sí es ese? Iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Escuche,
Cuando alguien está lleno del Espíritu, lo voy a parar aquí. Primero lo acompañan, ¿qué? Señales. Te estoy escuchando. Felipe andaba predicando el evangelio y dice que hacía señales. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían, estos dando grandes voces, y muchos paralíticos. Escuche, ahí van varios dones. Lo que estábamos hablando ahorita. Había primero liberación y luego dice sanidad, porque dice que muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había enseñado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Oiga bien, ¿qué le faltaba a esa gente? Dígalo, discernimiento. Muy bien, dígalo, hermano. Fuerte, discernimiento. Le faltaba discernimiento. Ok. Dice, y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Oiga que cuando Felipe llegó, lo que pasó, hasta el brujo de la ciudad se convirtió a Cristo. Pero a mí me da risa a veces, hermano, cuando el enemigo manda gente a este lugar, y yo digo, de aquí va a salir convertido el mismo diablo. Porque es que tiene que soportarse la adoración, tiene que soportarse el júbilo, así que tiene que soportarse todo. Así que es lo que pasa cuando el Espíritu Santo está en un lugar. Oiga, hasta el brujo de la ciudad se convirtió. Oiga bien. Y dice más abajito: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que ¿qué? Para que estaban convertidos, ya se habían convertido, escuchaban las prédicas. Escuche bien, escuchaban las prédicas, estaban convertidos, pero le faltaba algo: recibir al Espíritu Santo. Entonces dice que mandaron a los apóstoles para recibir al Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y dice el 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, es que no es de ahorita, hermano, esto no es de ahorita. Hermano, esto es desde siglos atrás. Esto es desde años atrás. Qué fácil, hermano, qué fácil. Pastora, véndame un poquito de lo que tiene. Le voy a pasar unos $300 ahí por abajo. Hermano, es fácil. Si hubiera un camino, vamos. Vamos. No creo que yo sea el único. Si usted pudiera comprar su salvación, ¿quién no la compra? Yo la compro. Hermano, usted trabaja para... ¿Cuál carro? ¿Qué casa? Usted trabaja para comprar la salvación. ¿Cierto o mentira? Que usted le digan, hermano, usted que vamos, usted paga $10,000 y usted salvo, haga lo que haga. Usted se despizuña. Usted y yo nos despizuñamos día y noche por los $10,000. Va. Sin casa se queda la amada, dice. Pero se paga. ¿Sí o no? Vamos. ¿O quién me dice, no, hermano, yo prefiero escoger el camino angosto y llevar la cruz? Le digo en su cara que es un mentiroso. Se lo digo que es un mentiroso. Muchas veces nos preparamos para comprar el hoyito donde nos van a enterrar. Imagínense. Y más la salvación. Hermano, si a usted le dijeran que los dones se pueden comprar, ¿cuál compraría usted? Las lenguas, dijo la hermana acá. Hermano, se compran. Si uno pudiera comprarlo, vaya, hermano, no me diga que no. Y no se me haga el santo y el inmaculado, porque conmigo no va. No va. Yo lo conozco y Dios lo conoce también. Así que no va. Hermano, vamos. Si yo pudiera comprar uno, yo lo compro. Yo sé que usted también. Pero la cosa no funciona así. El brujo convertido quería comprar. Y dice que le dijo el 19,
dame también a mí este poder para cualquiera a quien yo impusiera las manos, reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Le estaba ofreciendo plata sin búsqueda. Él quería el don, pero no quería búsqueda. Quería comprarlo. Seguro tenía plata, hermano, y todo el pisto que le había sacado al pueblo, claro que tenía billete. Entonces le dijo, no tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto. Entonces quiere decir que cuando nuestro corazón no es recto delante de Dios, nosotros no podemos recibir al Espíritu Santo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Tengo una tablet, pero sé que usted tiene la Biblia ahí. Está lo mismito que yo estoy diciendo. No es otra versión, es la misma versión. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo esto, Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Lección: los dones no se compran. Los dones no se compran. El poder y la manifestación de Dios no se compran. Por eso, hermano, es que yo estoy en contra de eso. Y siempre lo voy a decir, estoy en contra de eso. De que cuando prometen y nosotros tenemos que sembrar. No, la Biblia no me dice eso. La Biblia no me dice eso. Hay caminos de bendición y hay caminos de maldición delante de nosotros. Sus bendiciones y las mías dependen de por qué camino yo esté caminando. No del dinero que yo le dé a Dios. No. Yo no puedo comprar los dones. Los dones se obtienen a través de la búsqueda. A través de lo que el Espíritu Santo quiera depositar en nosotros. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿Nada? ¿Nada? Ok, discutamos esta última. Hechos 9. Vamos a ver a Pablito. ¿Lo tiene? Vamos a leerlo. Dice Saulo respirando, ¿sí? Ok. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió las cartas para las sinagogas de Damasco. Todo el mundo sabe quién era Saulo, ¿no? Ayúdeme. ¿Quién era? No. Ok. Ay, amada. ¿Quién era Saulo? Pedro. Ok. Ya voy yo también. Pedro era el que perseguía a la iglesia. No, Saulo era el que perseguía a la iglesia, el asesino, hermano, el que buscaba a los cristianos, el que los mataba, el que los arrastraba con caballo. Y usted ya sabe toda la historia de eso. Amén. Los encarcelaba y todo eso. Ok. Siguiendo órdenes del Sanedrín de Roma, ¿verdad? Pero dice que un día en el Tresma, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz. ¿Qué es eso? Sobrenaturalidad. Hay algo sobrenatural ahí. Desde un principio, él tuvo un encuentro con algo sobrenatural, no con un Dios cualquiera. Estaba teniendo un encuentro con un Dios sobrenatural. Porque dice, vamos, imagínense, un resplandor de luz del cielo lo rodeó. Y dice, y cayendo a tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Tuvo un encuentro con un Dios sobrenatural. Tuvo un momento, podemos decir así, de humillación. Porque vamos, estamos hablando de Pablo, un hombre temido, un hombre respetado, un hombre con influencias, que donde Pablo llegaba llegó Pablo a correr todo el mundo. Amén. Es como que yo le diga, llegó un tipo con una escopeta abajo de la iglesia y nos va. Así era en ese entonces.
Si usted era cristiano y usted escuchaba decir que llegó Pablo, ¿usted qué tenía que hacer? Patitas para que te quiero. Corre, hermano, porque llegó Pablo. Era un hombre temido, era un hombre respetado, era un hombre con influencia. Yo me imagino que Pablo llegaba, se bajaba del caballo y todo el mundo. Llegó Pablo. Y ni decir que era cristiano, porque ahí nomás se moría. Entonces, él tiene un encuentro casual, ¿verdad? Con un Dios sobrenatural y lo primero que hacen es que lo tiran del caballo. Al piso, al polvo, a comer tierra. Digo usted, humillación. Humillación. O sea, no es si te quieres inclinar, no es si te quieres humillar, es que no, te tiré del caballo y vamos, que cuando alguien cae del caballo, hermano, yo dudo que haya caído parado. Lo dudo yo. Pienso yo que cayó revolcado. Yo pienso yo. No lo dice la Biblia, lo pienso yo. No, y sí cayó, estaba en el suelo, porque luego le dijo, y el Señor le dijo, levántate. Estaba en el suelo. Y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Pablo se pararon atónitos. Oiga, que ellos tenían miedo. Y oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Y dice, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió. 3 días. ¿De qué? De búsqueda. 3 días de ayuno. No era si quería, es que no comió, hermano. Yo me imagino, si estaba en Damasco, que era una ciudad donde habían cristianos, ¿quién le iba a ir a dar comida a Pablo? Bueno, vamos, hermano, usted es muy valiente. Si a usted le dicen que hay un asesino, perseguidor de cristianos, usted dice, no, yo le voy a dar comidita, pobrecito que esté enfermo. Usted dice, hermano, que Dios me perdone, pero ojalá y se lo lleve el Señor. Sí, hermano, vamos. Imagine, usted no, como dice el hermano, usted no tiene papeles y usted mira uno de ICE ahí por ahí que se le punchó la llanta del carro. Y usted mira que dice ICE. ¿Usted se para y le ayuda? Vamos. Si usted no tiene papeles, usted se para y le ayuda al de ICE. Pero ahí le ayudamos porque él va a tener ¿Qué va a tener qué? No, amada, perdóneme, pero yo utilizo, vamos, como, mire, hermano, yo no, bueno, no, yo no me paro, lo siento, yo no, yo utilizo la Biblia, como digo yo, nosotros utilizamos la Biblia a nuestra conveniencia. Yo utilizo el versículo que dice, el sabio mira el mal y se aparta. Así que yo me voy por otra calle y yo me aparto. Y tal vez el ángel era usted y usted no quiso. Bueno, pero yo mejor, hermano, yo no paso. Yo tengo papeles, yo lo veo ahí, yo no paso. Yo no paso, ni lo quiera Dios. Bueno, sigamos. 3 días de búsqueda. 3 días de búsqueda. Amén. 3 días donde una no miraba. Estaba en tinieblas. Ciegos. Imagínense, 3 días ciego. 3 días sin comer. 3 días sin beber. Y probablemente solo. Porque ahí dice que solo lo metieron en un lugar. Así que estaba solo. Entonces dice, más adelante, escuche bien. Aquí vamos donde decía la amada. 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Escuche bien. Le bastó un encuentro sobrenatural con Dios, que lo tiraran del caballo, probablemente no sé si estaba en el primero, en el segundo día o en el tercer día, no sé, de ayuno, le bastó una búsqueda y el hombre ya estaba orando. Y a veces nosotros tenemos 15 años en la iglesia, hermano, y viendo visiones y soñando sueños y no queremos orar. Y Pablo, hermano, 3 días, desde el comienzo, dice la Biblia, no lo digo yo, usted lo leyó también. Porque he aquí, él ora.
Oiga, y ya lo sabe el Señor, y dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, ¿qué dice? Que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ya el Señor ya le había mostrado una visión a él. Imagínese, oiga bien. Entonces Ananías respondió, escuche, Ananías respondió, Señor, he oído muchas cosas acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Qué tenía Ananías? Temor. Tenía miedo. Era Dios que le estaba dando una orden. ¿Pero qué tenía? Es que Pablo no era fácil. Oiga, Pablo no era fácil, entonces el hombre tenía miedo. Entonces le dije, Señor, mira, es que yo he escuchado muchas cosas de Pablito. Y tú me estás mandando prácticamente a la boca del lobo, Señor. A que me... No es fácil, hermano, no es fácil. A veces el Señor lo mete a uno, qué bueno. Sigamos. Y dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista. ¿Y para qué más? Y para que seas lleno del Espíritu Santo. Y dice, y en 15 días dice, no, al momento dice, le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Pero ¿qué hubo? Un bautismo con el Espíritu Santo mediante la imposición de manos de alguien. Pero para que ese bautismo ocurriera, ¿qué tuvo que haber antes de eso? Un arrepentimiento, una búsqueda, un encuentro con Dios. No es así. A veces nosotros queremos un bautismo con el Espíritu Santo. A veces nosotros queremos ser llenos del poder de Dios. Pero antes de eso, tenemos que pasar por ciertos pasos. Encontrar con Dios, un encuentro genuino con Dios, una búsqueda, un arrepentimiento y una búsqueda. Porque usted puede tener un encuentro con Dios. Y usted después del encuentro decide si usted quiere servirlo o si no. Simple. Porque Pablo se pudo haber parado y quedarse ciego. Así. Pero no. Si hay un encuentro genuino y usted decide servirle a Dios y un arrepentimiento genuino y después hay una búsqueda, viene lo sobrenatural. Vienen experiencias sobrenaturales. Diga. Hermano, a mí cuando el Señor me bautizó fue algo diferente, porque fue después de una liberación. Yo digo, pero que después de una liberación que el Espíritu Santo te bautice es algo sobrenatural. Y más digo, yo decía, pero ¿por qué a mí? Además no estaba casada. Y pues uno después de eso, uno se siente, pues, ¿por qué? Si no estoy ni casada, es algo sobrenatural para uno. Porque es raro, como a veces uno piensa, pero si me liberan, si hay una liberación, seré lleno, tal vez el Espíritu Santo puede llenarme, sí, porque el Señor es sobrenatural y Él, imagínate, es algo Bueno, pero es que después de una liberación, ¿qué hay? Hay una limpieza. Hay una limpieza. Igual como dice usted, el Señor después de la liberación, el Señor la bautizó. Ok, pero ya después de eso, usted fue decisión suya. Imagínese, el Señor la encontró así, limpia, claro, él se depositó ahí. Pero digamos, al momento de que usted se fue con su esposo, otra vez fue decisión suya. Pero usted ya tenía en claro, me imagino, de que se quería casar. Dios nos llama de diferentes maneras como uno, pero usted decide cómo seguir su vida con Dios. Usted decide cómo seguir su vida con Dios. Porque, claro, si uno no le da un seguimiento, yo no puedo condenar a alguien a decir, digamos un ejemplo. Hay alguien en adulterio. Yo no le puedo decir, no vengas a la iglesia porque tú estás en adulterio. No podemos decirle eso. No, porque el Señor te conoce así. A medida
de que uno va conociendo las cosas del Señor, ¿quién lo va a ir convenciendo de pecado? ¿Quién le va a ir diciendo que lo que está haciendo está malo? El Espíritu Santo. ¿Quién le va a ir poniendo en el corazón? Cásate, arregla tu vida, busca de Dios, arregla tu vida. ¿Quién? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que quien convence al hombre de pecado es, si cuando llegó era un asesino. Vamos, hermano, analicemos la historia de Pablo. Después de 3 días usted dice, te llega Pablo a la iglesia, hermano, y usted dice, pero si este hace 3 días andaba matando gente. ¿Usted no? Yo sí lo diría. Vamos, yo lo digo. Yo lo digo. Yo lo digo. Claro, hermano, porque nosotros carnalmente, diga. Sí, es cierto. Pero es que Pablo, aquí esta historia realmente es poderosa, porque estamos hablando de un hombre que realmente tuvo un verdadero encuentro con Dios. Claro. Estamos hablando de alguien que no fue falso cuando Dios lo trató, y a pesar de todo lo que pasó allí en ese momento, Pablo no siguió haciendo las mismas cosas que antes hacía. Si Pablo hubiese seguido haciendo las cosas que antes hacía, el Espíritu Santo del Señor no hubiera venido sobre Amén. Pablo, porque el Espíritu Santo de Dios no puede morar en vasos. Amén. El Espíritu Santo del Señor viene en la transparencia del ser. Amén. humano. Amén. Porque el Espíritu, como acabamos de hablar, que hace poquito usted estaba hablando, el Espíritu Santo es para edificación del cuerpo. Amén. Amén. No es para destruir, no es para Amén. edificar. Amén. Y Es para desde que edificar. El Señor vino, el Espíritu Santo vino sobre Pablo. Pablo comenzó a hacer la obra de Dios por la cual Dios lo había llamado. Amén. Comenzó a ganar almas para el reino de Dios. Comenzó a ser usado por Amén. el poder de Dios. Porque ese es el propósito del Espíritu Santo del Señor. Para que nosotros podamos edificar el cuerpo de Cristo. Exactamente. Por eso, eso era lo que yo estaba diciendo. Que él había tenido un encuentro con Dios. Pero yo dije la gente que lo vio, la gente, yo estoy hablando de la gente. Vamos, que usted después de 3 días, usted solo dice, pero este tiene 3 días de convertir. Vamos, en otras palabras, este nuevecito, a este el Señor lo usa. Este el que está viendo visiones, ya hace 3 días este andaba matando gente allá afuera. Yo digo, la gente que no tiene discernimiento del Espíritu puede criticar lo que está pasando. Porque hace 3 días era un maleante. Pero es que a Dios no le importan los 3 días, a Dios le importa, como decía la pastora, el arrepentimiento genuino de él. Él también recuerde que allí él tuvo que dar un buen testimonio. Sí, pastora, pero después de 3 días, ¿qué testimonio puede dar alguien? La Biblia me habla de 3 días y dice la Biblia. Por donde pasaba mataba. Él en esos 3 días, después que oraron por él, recibió la vista. Si él no hubiese tenido un encuentro personal con Dios, él hubiera seguido asesinando. Claro, yo sé. ¿A quién fue a orar por él? Claro. Hubiera matado. Yo sé, un arrepentimiento genuino, por eso le digo yo, pero lo que dice aquí la Biblia es que dice, y habiendo tomado alimento, o sea, después de los 3 días, después de que entregó el ayuno, y habiendo tomado alimento, recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Yo lo que estoy diciendo es que si los discípulos cuando lo vieron entrar, él estaba saliendo el ayuno. Es como que nosotros estos 3 días, vaya, un suponer estos 3 días que estuvimos aquí, y después de aquí el Señor hizo la obra con alguien, usted llega a su casa y tal vez su marido dice, esta que viene, dice que viene de la iglesia, dice que viene llena de Dios, vamos a ver de aquí unos días cómo va a andar el diablo otra vez revuelto. Pero porque él está hablando sin un discernimiento, tal vez Dios hizo la obra en la vida de esa persona. Yo me estaba refiriendo, yo no digo que Pablo, yo digo que la gente lo pudo haber criticado. Por eso, porque él tenía poco tiempo de convertido, pero gracias a Dios él tuvo un encuentro genuino con el Señor. Y él necesitaba ser lleno del Espíritu Santo para todo el caminar que Pablo tuvo. Como le dijo Jesús a Ananías, le dijo, porque es que como que en pocas palabras, le espera un camino difícil. Y de todos los apóstoles, pienso que el camino más difícil fue el de este hombre. Pienso yo. Yo pienso, ¿no? Por lo que yo he leído de este hombre que sufría, que azote, que aquí, que allá, que aguijones. Exactamente, esos son otros 20 pesos. Porque a veces nosotros creemos que a Dios se le va a ir chancho con mazorca y no es así. No es así. ¿Y por qué digo yo? Porque la Biblia me lo enseña.
El pecado se paga siempre. Dios perdona, sí, pero el pecado tiene una consecuencia. Sí, eso cegaremos, todo. Él había matado, él había... Imagínense, ese hombre había, hermanos, digamos, yo, un ejemplo, un suponer. Pablo se convierte a Dios. Y Pablo llega a una aldea. Y hay un joven. Y a ese joven Pablo le mató a sus papás por ser cristiano. ¿Qué va a pensar ese joven de Pablo? ¿Qué puede pensar? Metámonos en el contexto histórico. Hermano, como que aquí, perdón, como que aquí llegara una persona, vamos así como en nuestro país, marero, y el Señor lo tocó. Aquí, él tuvo un encuentro genuino con el Señor, creyó en el Señor, en un culto de hoy domingo. Ya venga de aquí el jueves, 3 cultos después la gente, y él ya venga lleno del Espíritu Santo, uno va a ir y este no es aquel que llegó el domingo todo chamuqueado. Si a veces nos miran mal por los tatuajes que nosotros tenemos. Vamos. Si a veces nos miran mal y a veces nos critican por los tatuajes que nosotros tenemos, que esto, aunque uno ya se, esos fueron errores de uno del pasado. Aunque uno quiera, hermano, yo con un cuchillo no me puedo dar. Ya no, a veces es lo que digo yo no estoy hablando de la conversión de Pablo. Yo estoy hablando de que pudo haber habido una crítica. No lo dice la Biblia, yo dije pudo. No lo dice la Biblia, pero... Personalmente, salgo yo de los 3 días de ayuno y oración, y en mi hogar no miran que hay un cambio en mí, que yo llegué igual o tal vez peor de como yo llegué. Aguantar hambre fuiste de puro. Ellos van a creer en mi conversión. Claro. ¿Usted cree que ellos van a creer en mi testimonio? No. Jamás, porque dice la palabra es clara y nos habla que por nuestro fruto a nosotros Amén. van a conocer. Amén. El testimonio de nosotros tiene mucho que ver con lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y no solo con nosotros, con los que nos rodean, Claro. con el pueblo de Dios Amén. de afuera. Tiene mucho que ver para que nosotros podamos tener un testimonio creíble. Tenemos que dar fruto. Amén. Sí, claro. Nadie va a creer en El testimonio es la mejor manera de predicar a Cristo. El testimonio uno es la mejor manera de predicar a Cristo. Así que termino con esto porque ya le agarré 4 minutos más. El bautismo con el Espíritu Santo es más que eso, es más que hablar en lengua, es experimentar el poder sobrenatural de Dios. Amén, recuerde eso, experimentar el poder sobrenatural de Dios es tener nuevas experiencias, tener nuevos encuentros, tener visiones, tener dones, llenarse de poder. Eso es ser bautizado con el Espíritu Santo, o eso es el Espíritu Santo. Así que el Señor lo bendiga, que el Señor le guarde, que la paz de Cristo more en su corazón y nos vemos el próximo domingo.